En Internet existen grandes relatos de miedo en el mundo, ocultos entre las sombras. El día de hoy te vengo a presentar algunos de ellos, así que ponte cómodo y disfrútalos desde donde quiera que estés. Hola, gente de Reddit. ¿Alguien tiene anécdotas, relatos o historias de terror reales que pasen en nuestro México? Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia quedara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden. E incluso cuando estoy cerca de familiares a quienes sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido ni algo que uno deba buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que, según me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros, desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor por el ¿qué tal si? El primero fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y empezó a gritar: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! En eso, todos los que estaban en la casa nunca me han dicho quiénes exactamente eran. Salieron corriendo hacia el frente y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y mientras mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Entonces ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50, y muy gorda. Vestidas totalmente de negro, estaban bastante alejadas de ella, al menos a 50 metros, y le decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no también sufrirás». Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como si la jalaran hacia ellas, pero se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos. Dice que pasados unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. Cuando todos la vieron, tenía los brazos y las piernas llenos de rasguños, y les dijo: «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me despertaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza. Vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la veía incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandilaba. Podía ver sin que me dañara los ojos. Vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá. Cruzó la pared y se puso encima de ella. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentí que era como un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentí yo, y luego a mí de nuevo, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo muy raro. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sintió una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón sentí que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera a la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir.
porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando. Entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada. Sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera del lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnbs viejitos. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta. Pero ese día desde que bajé del auto me sentí observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolina. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida, y un par de calles de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Ya a la misma distancia la luz más intensa del otro lado. Es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30 o 6 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor. Y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Sentí pero que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veía un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos, y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más, y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz, me puse mis llaves a la mano, y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada, alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos. Un tipo de periódicos locales, con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si era hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha, y me sentí lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Además, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó. Y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba ebrio de una fiesta, y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espaldas a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé, y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido, y cuenta que escuchó cómo gritaban que eran por él o que seguía él. En cuanto bajó corriendo muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico, y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho, y que es considerablemente pequeña. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en lo suyo. Entonces escuché una voz femenina que gritó «¡No!» y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté «¿No qué?». Y ella me respondió con cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso.
Entonces la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa, me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo que, la verdad, hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso, salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando, que si era mi hija o quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Soy de Mexicali, Baja California, México. Fui a un concierto a Tijuana, que está a 1 hora y media de distancia, y el camino es pasar por La Rumorosa. Búsquenla los que no sepan dónde es. Ya acabando el concierto, teníamos que regresar porque mis compañeros de viaje y yo teníamos trabajo temprano en Mexicali, así que la opción era irse ya bien entrada la madrugada. Ya nos íbamos y mi amiga Kenia, que venía de copiloto, ponía la música y platicábamos. Ya como a las 2:30 de la mañana veníamos bajando a La Rumorosa. Ahí va lo extraño. Como antes del segundo descanso del camino, al descenso a La Rumorosa, venía con las luces altas y desde una distancia vi por el lado derecho, en la orilla de la carretera, a una mujer de edad promedio, unos 25 o 30 años, vestida con chamarra Levi's, blusa blanca y pantalón negro, con cabello rojizo castaño. Estaba arrodillada con las manos en las piernas, como si estuviera rezando, viendo hacia el frente. Me percaté de que no había ningún carro cerca y que estaba sola antes del descanso. Cuando la vi le dije a mi amiga, «Ah, cabrón, ¿viste a la chava ahí en la orilla rezando?» Y mi amiga Kenia, «¿Qué? Yo no vi nada». Y yo, «No manches, traigo las luces altas, obvio se iba a ver». Y ella, «Estás loco, yo no vi nada». Y yo con una risa nerviosa dije, «No manches». En todo el camino iba analizando y pensando en eso, hasta llegar a mi casa, y no podía dormir pensando en si esa persona era real o no. Bueno, aquí mi breve resumen de lo que me pasó a finales de septiembre de este año. Dicen que son muy misteriosos y enigmáticos esos caminos de La Rumorosa en Baja California. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiando los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana con el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Recuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchaba pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estaba bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezó a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente. Y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone ocurrió la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio, y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, pues no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraña, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien, o algo, entró a la habitación. Se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda llena de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue,
Fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejaría con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría de que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven solas, y se escuchan cosas en la noche. Afortunadamente, 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y pude regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche, y ya no hubo más experiencias extrañas. Estuve pensando en las historias paranormales que recuerdo. No encontrarás en ellas nada específicamente de terror, pero sí nos pasaban cosas raras. La casa donde viví era un terreno de una señora, tal vez algo adinerada, pues se suponía que tenía muchos terrenos y ese se lo dejó a cuidar a mi bisabuela, y al final se los dejó. Pero aparentemente los vecinos estaban esperando que eso no pasara para poder ocuparlo. Esto va porque desde pequeño siempre hubo muchas peleas por el terreno, y la verdad siempre quise salir de esa casa. Para empezar, durante la creación de una cisterna encontramos muchas cosas en bolsas negras enterradas, zapatos, muñecos raros como de brujería, ropa y posibles restos de animales, pues los huesos parecían muy pequeños para ser de humanos. Lo segundo que recuerdo es que en el bloque donde vivía con mi abuela existían 2 recámaras. Una de ellas medía poco más del doble que la otra, pero se sentía un poco más pesada. En esa recámara todos mis tíos los espantaron, incluso ya siendo adultos. La recámara en cuestión tenía un espejo de cuerpo completo y algo amplio, el cual cuando algunos de ellos o una prima iban a dormir, lo cubrían con toallas o sábanas porque solían soñar que algo salía o los miraba desde el espejo. Otra cosa que pasó en esa misma recámara fue durante fechas decembrinas, cuando unas 6 o 7 personas estaban durmiendo ahí, y de pronto un juguete se encendió y comenzó a reproducir su canción y sus luces. Como fue en la madrugada los sacó de onda. Tras revisar el juguete no tenía baterías. Asumo que se cayó y algo en el cableado se encendió. Era como una pelota de Playskool cubierta de material esponjoso amarillo donde le metían piezas, como la clásica azul y roja con diversas entradas, pero más suave y amarilla. El siguiente caso es el de la puerta. Como un primo era muy berrinchudo, le quitaron la chapa y todo lo relacionado a la puerta de ese cuarto. En alguna ocasión, estando unas 6 personas en la otra recámara, escuchamos como la puerta se azotó muy fuerte y se apagó la luz de ese cuarto. La parte de arriba de ambas recámaras estaba conectada por problemas de ventilación y veías cuando se encendían o apagaban las luces desde la otra habitación. Mi primo estaba ahí y no paraba de gritar que lo dejaran salir, pero en serio nadie de nosotros lo encerró. Todos estábamos en la otra habitación con la puerta cerrada. Nadie pudo haber salido. También a veces creíamos ver a una niña y escuchábamos los juguetes moverse y rodar. El caso más claro fue una mañana, alrededor de las 9, donde regresaba del gimnasio, y al menos una vecina y 2 tías creímos ver pasar caminando a una niña de la sala a la habitación rara. La puerta de la casa era en su mayoría de cristal, y las ventanas eran grandes, y en cada pared. La vecina le preguntó a una de mis tías si su hija no había ido a la escuela cuando vimos pasar a la niña, pero le respondió que venía de dejarla. Al entrar a la casa no vimos nada. Algo más que recuerdo es que también creíamos ver a una señora muy alta en el patio. A algunos familiares se les bajó hasta la peda cuando creyeron haberla visto. Siendo adolescente, regresando de una fiesta con mi hermano, unos primos y algunos amigos, como el portón de la casa era 60% cristal, varios creímos ver a alguien muy alto mirando a través del cristal, como pegado a las ventanas. Así que como buenos valientes, lo único que hicimos fue dar media vuelta y caminar de regreso a la fiesta, que era una calle, y mejor nos quedamos todos a dormir allá, regresando hasta el mediodía ya con luz. Eventualmente mi hermano adoptó varios animales, un perro, un par de gatas y un perico. En algún momento todos se quedaron viendo al mismo punto en el patio sin ceder la mirada. Del perico la verdad dudo que viera algo. El güey igual solo le seguía la corriente a los otros. Ahora, este que les voy a contar casi me mata del susto. Estaba acostumbrado a tener todo apagado y solía caminar a oscuras de salida al trabajo. En alguna ocasión, mientras cruzaba el patio, sentí una mano esquelética tomarme de la muñeca. Pensé que ya había valido madres. Resulta que eso de caminar a oscuras es de familia, y mi bisabuela fue por unos limones a un árbol, y de regreso no quiso encender la luz. Cuando vio la primera silueta pasar, se tomó de ella, y era yo. Como era bastante bajita, en cuanto miré a mi izquierda cuando me agarró no la vi hasta que bajé un poco la mirada.
Y para cerrar, el último recuerdo que tengo de esa época es diferente porque no pasó en esa casa. En casa de una amiga tenían una de esas fotos enormes de su abuelita, y cada que visitábamos sentía que te seguía con la mirada. La casa donde ella vivía tenía un patio cuadrado en medio, y aunque ella estaba en primer piso y no había barandal ni nada frente a su ventana, a veces veíamos sombras como si alguien pasara frente a sus ventanas del patio. Así que íbamos a su casa a escuchar historias de terror de la radio. Pero el recuerdo que más me pesa es este. En esa calle la mayoría de los chavos éramos del mismo rango de edad, con unos 3 o 4 años de diferencia a lo mucho. Los hermanos mayores eran de mi edad y los siguientes unos 2 a 4 años más pequeños, así que había muchas retas de fútbol y durante la adolescencia jugamos casi todos los días, sin importar el clima ni la lluvia. Cuando ingresé a la universidad el grupo empezó a hacer cada quien sus cosas y dejamos un poco de convivir. Pero hubo una semana de vacaciones donde estuvimos buscando a los que pudimos para echar las cascaritas por la nostalgia. El detalle es que uno de mis amigos y vecinos, que fue conmigo a la escuela, no había podido ir pues trabajaba con su papá y era temporada fuerte. Mi hermano, que ya falleció. Unos primos y un par de amigos recordamos que alrededor de las 8 o 8:30 de la noche estábamos en el patio de mi casa y cuando íbamos saliendo nos pasó a ver y nos prometió que al día siguiente sí iba a estar con nosotros para un partido. Jugábamos a partir de las 3 o 4, pero con el mal alumbrado de las calles y el horario de invierno oscurecía pronto. Y alrededor de las 6 o 7 dejábamos de jugar, porque no podíamos ver el balón y solo nos quedábamos a hablar y convivir. Recordamos hablar con él y despedirnos, salir a acompañar a uno de los demás a su casa, y cuando regresamos había un poco de conmoción en la calle, pero no le prestamos mucha atención. A la mañana siguiente nos informaron que el amigo que vimos había fallecido. Aparentemente se colgó en su casa, pero conforme nos explicaban todo no le encontramos sentido. Según estaba trabajando con su papá, regresó a su casa por algo y ya no volvió al negocio. Por lo ocupados que estaban, fueron a buscarlo hasta más tarde y fue ahí cuando lo encontraron. Pero no sabemos si fue un error o todos nos confundimos. Él falleció alrededor de las 6 o 7 de la tarde y todos juramos que lo vimos más tarde, porque fue justo cuando íbamos saliendo a dejar a los otros a sus casas. Hasta la fecha no sabemos qué pasó, pero a veces nos juntábamos frente a mi casa a la misma hora por si lo volvíamos a ver. El güey se quedó debiendo un partido y técnicamente lo perdió por default. Tal vez haya otras historias, pero por el momento no las recuerdo. No sé si mi cabeza se aburre mucho, pero seguido suelo tener déjà vus o saber cosas que me van a contar. Probablemente porque ya me las habían contado y no lo recordamos. Es solo que hay ciertos sueños o sensaciones que a veces no puedo quitarme de la cabeza. Esos fueron los relatos de hoy. Si te gustaron, deja tu like, sígueme o comparte el vídeo. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.